El tema que vamos a ver el día de hoy es la comunicación e incomunicación. ¿Qué es? La comunicación humana es un proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje a otra. Para que la comunicación exista, es necesario que la persona reciba el mensaje, la comprenda y sea capaz de dar una respuesta. Este tema de comunicación e incomunicación se correlaciona con las partes de la comunicación, como lo son el emisor, el receptor, el mensaje, la respuesta y el canal. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando se dieron los elementos de la comunicación? Este tema está correlacionado. Okay. Tenemos algunos factores de la comunicación. ¿Cuáles son esos factores? Los factores de la comunicación son en la teoría de la información los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación. Su inventario más completo establece fuente, emisor, código, mensaje, canal, redundancia, situación, contexto y receptor. ¿Qué quiere decir esto? Estos factores me ayudan a mí a la hora de comunicarme, ¿verdad? Yo tengo que, por el emisor, exactamente quién es el emisor, el que transmite el mensaje. ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje, ¿verdad? Pero hay un canal por el cual ese emisor va a recibir el mensaje, ¿verdad? Y también pueden haber de manera con códigos, ¿verdad? Podemos transmitir ese mensaje por medio de un canal, ¿verdad? La comunicación lingüística. Nosotros tenemos la comunicación lingüística. Es sin duda uno de los factores humanizadores más importantes que, al igual que en otros campos, ha ido evolucionando y variando en sus formas para adaptarse a las necesidades del hombre. La comunicación tiene algunos factores que favorecen y también va a tener algunos factores que la obstaculizan, ¿verdad? Tenemos una elección del lugar y el momento apropiado, estados emocionales positivos, escuchar activamente, tener empatía, hacer preguntas específicas, pedir la opinión, manifestar deseos y sentimientos en primera persona. Aquí nos vamos a encontrar las barreras de la comunicación, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es la incomunicación. La incomunicación se produce cuando el mensaje que se desea transmitir no es lo suficientemente claro o es el proceso de comunicación que es interrumpido. ¿Por qué? Porque tiene algunas barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Las barreras de la comunicación se pueden clasificar en diferentes maneras. Tenemos las físicas, barreras fisiológicas, barreras filosóficas, barreras psicológicas y barreras semánticas. Las barreras de la comunicación, ¿qué son? Van a ser obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. En este caso, ¿quién es el emisor? Yo. ¿Quién es el receptor? Ustedes, ¿verdad? Pero van a existir algunas barreras de la comunicación. ¿Y cuáles son esas barreras de la comunicación? Barreras físicas, barreras fisiológicas, barreras filosóficas, barreras psicológicas y semánticas. Ya las vamos a desglosar. Nos vamos a encontrar con algunas barreras de la comunicación. ¿Cuáles son esas físicas? Se ocasionan por interfaces en el medio en el que se lleva a cabo la comunicación. Por ejemplo, en este caso yo me estoy comunicando con ustedes de manera virtual, pero ¿qué sucede si yo tengo un ruido extremo?
no me puedo comunicar con ustedes. ¿Por qué? Porque el ruido, vaya la redundancia, me va a congestionar mi aula virtual. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente ustedes me van a decir, profesora, no se escucha, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que las físicas se ocasionan por interfaces en el medio en el que se lleva a cabo la comunicación. Los ruidos, la falta de iluminación, la distancia entre los interlocutores. Por ejemplo, no nos podemos comunicar porque a la profesora Yamile se le fue el Wi-Fi. Entonces, ¿qué sucede? Allí automáticamente estamos teniendo un problema, una barrera de comunicación, porque actualmente yo me estoy comunicando con ustedes de manera virtual. ¿Cuáles son las psicológicas? Se producen cuando el emisor o el receptor están desconformes por su interlocutor o en el mensaje que se transmite, ¿verdad? Tienen una disconformidad. Las semánticas. En las semánticas se originan principalmente cuando el emisor y el receptor interpretan distintos significados para las mismas palabras. Ok, aquí podemos ver una imagen donde tenemos algunas barreras de la comunicación. Las fisiológicas, como les dije hace un momento, ¿cuáles son? Tenemos las administrativas, aquí tenemos las físicas, ¿ven? Tenemos ruido, las psicológicas, las semánticas. Pero existen algunas estrategias para evitar esas barreras de la comunicación. ¿Y cuáles son esas estrategias? Las barreras comunicativas son insalvables. Algunas estrategias para evitarlas son tener conciencia lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Saber expresarse de manera que el receptor entienda con facilidad y evitando expresiones inadecuadas y potenciando las convenientes. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de, por ejemplo, a la hora de darles clase de español, yo me tengo que saber expresar. Pero si yo entro a esta aula virtual y trato de no hablar claramente mis gestos, ¿verdad? De esa manera no me puedo comunicar de una manera eficaz con ustedes. ¿Por qué? Porque tengo que expresarme de una buena manera para que ustedes que están receptando me puedan comprender. Construir el momento comunicativo, evitar comunicarse corriendo sin el tiempo suficiente para garantizar la correcta recepción del mensaje o en ámbitos que dificulten la recepción del mensaje. Prestar la atención debida. Por ejemplo, ahora mismo yo me estoy comunicando con ustedes de manera virtual, entonces ustedes tienen que estar receptando lo que la profesora Yamilede está diciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? Escuchando. Recuerden que oír y escuchar no es lo mismo. Yo puedo oír muchas cosas. Sin embargo, si me detengo a escuchar atentamente, puedo prestar una debida atención, ¿verdad? La comunicación es un proceso activo que requiere de la atención de los involucrados. Asegurarse de que los códigos sean comunes. En lugar de asumir que todo el mundo piensa y habla como uno lo hace, conviene asumir la diferencia. ¿En qué? En verificar antes de emitir el mensaje que el receptor maneje el mismo código y los mismos sentidos. Controlar las emociones. Muchas veces la emocionalidad puede precipitar las cosas y hacer decir algo distinto a lo que queremos. Ok, si nosotros tenemos alguna disyuntiva, cuando hablo de disyuntiva es que de repente no estamos de acuerdo con el docente, ustedes como estudiantes tienen todo el derecho de expresarlo, pero ¿cómo? De una manera educada, de una manera profesional, sin tener que llegar a debatir, porque muchas veces se puede debatir con improperios, ¿ok? Tenemos que debatir de manera educada, o sea, cada vez que yo tengo una disyuntiva con el docente referente a cualquier tema o alguna pregunta o quiero debatir, yo tengo que controlar mis emociones. Conviene lidiar con ellas de un modo eficiente para que no estorpezcan la comunicación. Ya,
Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get through? Want to try again? Attention passengers. All is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers. Line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Me gusta varias cosas. Me gustaría ser doctora, me gustaría ser cirujana y forense. Sí. Sí, ella lo dije. Sí, por eso yo la hago mejor en la mañana, la hago con un poco de gente después. No le paso de cabeza. En la mañana, cuando me venía el carro, ya llamé. Se dieron cuenta que ahí vimos otra barrera de la comunicación. Ok, estos videos que vimos hace un momento son algunas de las barreras de la comunicación. Pudimos ver que no se podían comunicar. Entonces, estos son algunas estrategias que podemos evitar a la hora de comunicarnos. Como siempre le digo a mis estudiantes, muchas gracias por estar aquí en mi aula virtual, ¿verdad? Les agradezco a todos los que están el día de hoy aquí. Muy importante, por favor, tener la cámara activada cada vez que se está dando la clase.
tener sus libros. Ahora les voy a compartir lo que es el libro digital. Mañana entonces vamos a trabajar en el libro. El tema de la comunicación e incomunicación. ¿Qué página es? Es la página 8. Entonces, chicos, muchas gracias por estar el día de hoy. Mañana